Ampuero, conversando los asuntos del Distrito 26, pues preocupados también ahí. Oiga, temas del distrito y de la región que son importantes de tomar, ¿no es cierto? Ya hablamos de la reserva de aguas de Río Pueblo y Futaleufu, pero quiero que hablemos un poquito de la salud pública, que es un tema muy sentido, ¿no es cierto?, por los ciudadanos, las ciudadanas, digamos, el electorado que también se va a manifestar de aquí el 16 de noviembre, pues. Las últimas horas, ¿no es cierto?, hablan de un nuevo caso de una persona que fallece luego de ser atendida con demora en el hospital de Puerto Montt. Una demora que, de acuerdo a la información periodística, habría sido del orden de las 4 horas. Esta persona llegó muy descompensada desde la carretera austral, sector Chaicas, y finalmente fue atendido. Su familia habla de negligencia, habla de trato despectivo, habla de maltrato finalmente. Fue devuelto a su casa este señor de 70 años y fallece 2 días después. Hasta aquí la información es que se trataba de una persona que estaba también con un problema de enfermedad terminal, estaba en cuidados paliativos y efectivamente sufrió descompensaciones que lo llevaron al hospital, fue repuesto, pero sin embargo a los 2 días la persona fallece y su familia alude, ¿no es cierto?, a responsabilidad institucional finalmente de política pública, de no haber hecho todo lo posible para haberlo mantenido con vida más tiempo. Son temas complejos la salud pública porque hay pareceres, hay temas de emociones entre medio, las familias por supuesto, pero quisiéramos tener una conversación donde eleváramos la mirada también, poniéndole lo que corresponda de emoción, pero también de razón. ¿Qué le parecen estos casos a diputado Mauro González, este nuevo caso de salud pública aquí en Puerto Montt? Bueno, muy lamentable, Eduardo, lo que acabas de comentar. Primero, expresar nuestras sinceras condolencias a la familia. Y la familia, bueno, está en todo su derecho, ¿cierto?, de presentar esta inquietud, este sentimiento de rabia, de impotencia, de enojo, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ellos señalan. Porque no es el primer caso que tenemos, ¿cierto?, de una denuncia por eventuales o presuntas negligencias. ¿Y por qué digo eventuales? Porque a veces la ciudadanía dice, bueno, ¿por qué no dice directamente que es una negligencia? Porque, bueno, en nuestro rol debemos, ¿cierto?, eh, esperar, y así tiene que ser por parte del Servicio de Salud del Reloncaví, por parte del hospital o el establecimiento que sea. Tienen que responder frente a estas denuncias, y no pueden demorarse porque muchas veces simplemente se queda en eso, en la denuncia, y no existe el proceso o no hay resultado de un proceso, de una investigación, incluso de carácter clínica, respecto a una atención, y que la falta de atención o la falta de un diagnóstico claro termine en este caso con la vida de una persona. Es una situación muy compleja, grave, seria, que tiene que tomarse con la mirada que corresponde, pero también tiene que ver con lo que está pasando en la salud pública, Eduardo, ¿ah? Mm. Lo que está pasando en el país, lo que está pasando en nuestra región. Y ahí tenemos servicios que están colapsados. eh, y también decirlo, porque uno en esto, Eduardo, y tú lo acabas de decir, se habla mucho con emoción, eh, pero también hay que colocarle razón, y hay que ver qué está ocurriendo en los centros asistenciales. Mm. Eh, cómo, cierto, el servicio público, los funcionarios públicos de salud, en este caso, Mm. están respondiendo o pueden responder a la alta demanda que existe. Eh, y ahí eh, uno no puede pronunciarse si hubo negligencia o no hubo negligencia o quién tiene la culpa. Lo que sí uno puede y uno exige es que exista Mm. una investigación clara de una vez por todas. Porque Ya. tenemos el caso, por ejemplo, de Puerto Montt, tenemos casos que han ocurrido en Calbuco, en Chiloé y en otras partes del país. ¿Y qué es lo que responde el servicio público? Vamos a hacer una investigación. ¿Pero en qué queda esa investigación? Esa es la, Ahí esa es tenemos la, ahí la, tenemos la, la un punto, un pregunta que no nudo tiene crítico. respuesta muchas veces. Ya. ¿Mm? Bien, ¿Qué queda esa investigación? interesante punto porque hay que también incidir en eso. Diputado Jaime Sáez, su opinión frente a estos temas de salud pública, ¿cómo los ve usted, digamos, ahí, desde la perspectiva también de instituciones que tienen que ver hoy día, que están a cargo de ministerios, evidentemente en un gobierno donde está también, usted es parte del oficialismo?
Bueno, lo primero es empatizar con la familia que está sufriendo, manifestar las condolencias a la distancia. Eh, lo segundo, señalar que la salud es el mayor problema que tiene nuestro país junto con con la seguridad. Eh, pero a diferencia de esta última, en el caso de la salud, eh, el Estado de Chile ha venido invirtiendo una enorme cantidad de recursos década tras década, gobierno tras gobierno. De hecho, en este contexto presupuestario que estamos discutiendo, en donde en general hay un ajuste del gasto público, uno de los ministerios que crece y de manera importante para el próximo año y ha sido sistemático durante este gobierno es el presupuesto del Ministerio de Salud. Y así todo, nos enfrentamos a una situación de mucha presión sobre los servicios sanitarios que solamente se va a acrecentar en la medida que además que la población va envejeciendo y va teniendo necesidades cada vez mayores. Entonces creo que en ese sentido el fortalecimiento de la salud primaria y del rol preventivo de la salubridad para no tener que estar colapsando y atestando permanentemente los hospitales y en el caso particular además de Puerto Montt, la provincia de Yanquihue y sus alrededores, la creación de una red de mediana complejidad que no existía, que no existe a día de hoy, donde el hospital de Puerto Varas va a ser un aporte importante. Yo creo que eso debería permitir que de aquí a unos 3 años más, cuando todas estas obras estén culminadas, efectivamente haya una situación de salud mejorada en cuanto a la atención, a los tiempos de espera. En el caso de Chiloé y la provincia de Palena no solamente se ha enfrentado, en el caso de Chaitén, donde está Mauro ahora, a una demora terrible en la construcción del hospital de Chaitén. Lo mismo ha ocurrido en Ancud, lo mismo ocurrió en Quellón, Keilen, está pasando en Castro, donde y no es solamente el tema de la infraestructura, sino la falta de personal médico. Nuestro país tiene una carencia de especialistas y también de subespecialistas. En realidad, reformulo, no una carencia, una mala distribución, porque Mm. tenemos médicos, pero están concentrados en más de un 80% en 3 regiones del país. eh, y hay que preguntarse ahí cómo también el gremio médico ha incidido durante mucho tiempo para evitar que, por ejemplo, tengamos especialistas médicos extranjeros que puedan cubrir la demanda que tenemos en zonas más alejadas. eh, o en el fondo esto de que trabajan menos horas en el servicio público y después ocupan los pabellones a través de sociedades médicas y ahí sí trabajan, cobrando mucho más, o que renuncian a la beca y la clínica privada les paga la multa, total es una propina para ellos. Creo que hay una serie de situaciones que son más estructurales, pero que requieran un consenso básico para poder ser abordadas y ese consenso hasta ahora no ha estado. Yo espero que para el próximo ciclo, que parte en marzo del próximo año, efectivamente el tema de los especialistas médicos y su distribución más justa a lo largo de todo el territorio nacional sea un motivo de discusión y de acuerdo. Porque en la medida que no hay acuerdo y en la medida que gana el lobby de un sector particular, en este caso, por ejemplo, a nivel gremial de los Mm. médicos, que protegen intereses particulares, es muy difícil poder avanzar. Se ha intentado en gobiernos anteriores, lo intentó Piñera, lo intentó Bachelet también en su momento, y el lobby Pero del colegio médico es feroz, es eh, tremendo, y de es sus muy fuerte. dirigentes con las miradas políticas distintas que tienen, pero a la Sí. hora de defender el bolsillo propio se unen, ha imposibilitado un avance que permita justicia Mm. en la distribución de profesionales que son esenciales para la población. ¿Se imaginan los Bien, auditores que, por ejemplo, los carabineros estuvieran concentrados en un 80% en 3 regiones del país y el resto no tuviéramos seguridad? claro. Eso sería impensado, que los profesores estuvieran concentrados solamente en Santiago, Valparaíso y Concepción. O sea, es absurdo. Es un Entonces tema creo que es súper un tema importante y que hay que enfrentar estratégico. Y con mayor estratégico. decisión y con mayor consenso también. Bien, pues Adrián Ampuero, su opinión sobre este tema de la salud pública, usted viviendo también allá permanentemente en el archipiélago, en una provincia compleja desde el punto de vista de la conectividad y los servicios básicos como son salud, educación, transporte. Sí, bueno, yo vivo en Chiloé, nosotros allá solamente tenemos la posibilidad de acudir al hospital, no hay clínicas, no hay nada que descongestione el sector de salud público. Empatizo mucho con la familia en realidad. Nosotros, yo creo que todos allá en el archipiélago hemos tenido situaciones de salud complejas donde nos hemos visto quizás en la posición de sentir que se pudo haber hecho más. Yo misma estuve en el hospital hace un mes atrás, no habían camas, no había capacidad de atención, me pusieron un par de analgésicos, me mandaron a la casa.
y si yo no hubiera tenido los medios para llegar a acudir a la medicina privada, jamás hubieran detectado que tenía un cáncer, por ejemplo, que me operé hace 2 días atrás, no lo hubieran detectado jamás. Lo hubiera pillado probablemente en una etapa terminal donde no hubiera podido hacer nada. Afortunadamente, yo sí tenía los medios para acudir a la medicina privada, para detectar esto a tiempo, para operarme y optar a una mejor salud. Pero me imagino la cantidad de personas que no tienen esta posibilidad. Yo creo que es un temor cierto el que uno tiene en los distintos territorios de nuestro distrito, pero particularmente en Chiloé y Palena, donde solamente tenemos salud pública y está muy, muy colapsada y atestada. Yo, a diferencia de Jaime, creo que sí faltan muchos especialistas en Chile. No es solo un problema de concentración, es un problema también de falta de especialistas. Nosotros en Chiloé, por ejemplo, tenemos el problema de los especialistas infantiles. Recién para el 2028 se está proyectando que nos lleguen un par de especialistas infantiles y aquellos que somos padres vivimos con el temor diario de que nuestros hijos se enfermen. Entonces, es una situación real, es una situación compleja donde hay que tomar medidas, yo creo, a mediano y a largo plazo sí, pero también a corto plazo, porque es un tema de vida o muerte. Mm, a mí me parece que es súper, súper urgente aumentar las becas de especialidades médicas, bajar un poco las barreras. Los estudiantes de medicina que postulan a las especialidades médicas pagan aproximadamente 150.000 pesos por cada postulación. Si ellos postulan a varias universidades, terminan pagando algunos hasta 3 millones de pesos. Claro. Entonces, creo que hay que bajar ese tipo de barreras, La letra chica, porque la letra claro, chica porque de además esa. estas postulaciones no les aseguran que ellos van a quedar efectivamente en la especialidad médica que están buscando. Y por otro lado, el periodo de asistencia obligatoria. En Chile los periodos de asistencia obligatoria, que son los periodos que cumplen los egresados de sus especialidades médicas en los servicios públicos, particularmente en las zonas extremas, son de la mitad. O sea, están pagando la mitad del periodo de asistencia obligatoria en las zonas extremas que son precisamente donde más lo necesitamos. Probablemente ahí los incentivos son más bien bonificaciones o económicos, pero no reducirles el periodo de asistencia obligatoria porque es donde más se necesitan. Ahí está el nudo Y bueno, crítico. también está algo que mencionaba el Jaime, que es la fuga de especialistas. Aproximadamente un 3% de especialistas se fugan del periodo de asistencia obligatoria Ya. porque precisamente las clínicas se los pagan y pagan una especie de multa donde en realidad ya Hay no es un necesario. incentivo, ¿ah? Hay un incentivo ahí. Claro, ya no es necesario volver al periodo de asistencia obligatoria. Entonces, creo que hay varias cosas ahí que resolver en cuanto a las especialidades médicas para ir bajando un poco la carga también de, Bueno, de la atención en los distintos servicios públicos. gran tarea entonces para quienes también el 16 de noviembre vuelvan a ser escogidos por la ciudadanía a partir del voto, ¿no es cierto?, de sus representantes en los distritos. Diputados y candidata, quiero llevarlos al último tema. Tenemos unos minutos porque quiero que hablemos, refirámonos al tema que nos coloca de nuevo con el tema de cómo cuidamos la salmonicultura, pero también cómo también somos cuidadosos del medio ambiente. Una ecuación, ¿no es cierto?, que siempre da energía para conversar y donde efectivamente las mesas de diálogo son los que han dado mejor resultado. Sentarse a conversar de este tema, escape de salmones y recaptura. En el caso reciente de Calbuco se habla del 6% recapturado, se tiene que llegar al 10 mínimo, pero ahí estamos pues, capacidad de la empresa frente a las contingencias, fiscalización, instituciones que funcionan bien o mal. ¿Qué opinión le merece, diputado Mauro González, este tema de los escapes, que en este caso el escape tenía además una razón, digámoslo también, era un escape producido por gente que anda en actos criminales, delinquiendo con el tema de los salmones? Bueno, Eduardo, primero señalar que es lamentable que existan personas, ¿cierto?, que quieran de alguna manera provocar una acción, provocar una acción delictual, ¿cierto?, y que tenga este efecto, eh, yo diría un efecto no solamente ambiental, que es muy relevante, un efecto también económico, un efecto de las instituciones. A ver, primero señalar que nosotros cuando llegamos al Congreso, yo fui parte de la comisión mixta que logró sacar adelante el proyecto que regula e incluso sanciona el escape de salmones, ¿ya? También he sido súper claro que la salmonicultura es una industria importantísima, no solamente en la región, sino que también en el país, que hay que cuidarla, que tiene directamente relación con el desarrollo laboral y económico de la región.
que en la actual administración yo creo que sí ha estado arrinconada por parte del Ejecutivo, que las tasas, ¿cierto? No solamente el empleo directo que da ella, sino que indirecto, que tiene que ver con las pymes, con los prestadores de servicio, igual se han visto perjudicados. Pero puntualmente lo que pasó en Calbuco, yo espero que se haga una investigación, que se llegue a la verdad si hubo personas que efectivamente hicieron una acción delictual, esas personas se puedan identificar, se puedan formalizar y se puedan sancionar. La empresa igual tiene que actuar y cumplir con sus protocolos de rigor. Ahí tiene que actuar el servicio público, Pesca, ellos tienen también la facultad de poder presentar esas acciones. Pero yo haría el llamado a que cuidemos lo nuestro. Cuando digo cuidar lo nuestro, es cuidar todo, cuidar la economía, cuidar el trabajo, cuidar las empresas, cuidar nuestro medio ambiente. Si acá, entre todos, pues, tenemos que resguardar nuestra región. La gente necesita trabajar, queremos un medio ambiente que sea sostenible, sustentable, me refiero al trabajo mismo con ello, y lamentar porque además que era una empresa nueva, Eduardo, Sí. que estaba instalando en Calbuco, que contrató a muchas personas, no solamente de Calbuco, y hoy día obviamente está en tela de juicio respecto a este escape de salmones, que lo más importante es que se pueda esclarecer y ojalá se pueda llegar, ¿cierto?, a la captura del porcentaje que establece en este caso Pesca. Bien, pues Jaime Sáez, para usted, ¿qué significa este tema? ¿Cómo lo está evaluando? Porque es un tema recurrente, va y viene cada cierto tiempo, pero está de fondo hoy día un acto también de delincuencia, pareciera ser, pero también hay eficacia o falta de eficacia de parte de las propias empresas o fiscalizaciones. Ambas cosas. Yo presenté un proyecto de ley que está hoy día en la Comisión de Pesca sin todavía poder ser discutido sobre marcaje de salmones. Yo estoy disponible a discutir sobre qué tipo de marcaje para dar trazabilidad, que es algo que la misma industria ha pedido en virtud también de precisamente la actividad delictual de los robos. Poder, digamos, tener ya sea una trazabilidad genética o de alguna otra índole. Hay digamos, evidencia tanto por microchips como también en términos de marcadores genéticos, tecnología que no es tan onerosa y que en definitiva permitiría dilucidar responsabilidades tanto cuando ocurren robos como cuando también ocurren escapes, ya sea producto de sabotaje o de inclemencias climatológicas, etcétera, y donde efectivamente se podrían perseguir mayores responsabilidades en esos casos, por ejemplo, de los productores, para la captura de los porcentajes requeridos de especies que son exóticas y que por lo tanto en los entornos naturales pueden constituir un daño importante a nuestra fauna marina. Y yo creo que tenemos que avanzar en eso porque una industria que pretende, o que no que pretende, una industria que es líder a nivel mundial, tiene que tener estándares mayores permanentemente y no se puede quedar dormida en los laureles. Yo creo que este caso refleja la importancia de la trazabilidad porque se conjugan las dos cosas, un sabotaje, un robo, y por otro lado un escape que tiene consecuencias medioambientales que son evidentes. Gracias, diputado. Adrián Ampuero, su opinión sobre este tema de los escapes de salmones y el accionar de pronto de las empresas, pero también de las fiscalizaciones. Sí, este no es un tema nuevo, lamentablemente. Mauro decía, bueno, esto es una empresa nueva que da trabajo, sí, pero esto pasa recurrentemente, ¿no? No solamente con empresas nuevas, pasa también con las antiguas, pasa con las que dan mucho trabajo, con las que dan poco trabajo, es un tema recurrente. Acá, por supuesto, también se entremezcla un tema de seguridad que yo creo que es importante en nuestro distrito. Creo que es un tema que nos golpea en distintas áreas y esta no es la excepción. Sin embargo, pienso que hay un tema de fiscalización también. Yo me pregunto en otros sectores industriales o incluso en nuestros propios trabajos, ¿no? En nuestros locales comerciales, yo que soy comerciante, yo me pregunto cuando uno incumple las normativas, las sanciones llegan rápidamente. ¿Qué pasa con la industria salmonera? ¿Por qué esto no se genera, ¿no? La implementación de medidas de seguridad, la fiscalización. Nosotros
en mayo del 2016, cuando fue la gran revuelta en Chiloé por el tema de la contaminación salmonera, ya advertíamos que existía muy poquita fiscalización, muy poca presencia del Estado en el fondo en materia de fiscalización a la industria salmonera. En aquella época, si mal no recuerdo, habían 2 funcionarios fiscalizadores, que además no tenían lanchas, entonces ellos mismos nos comentaban fuera de cámara que tenían que llamar a los centros de cultivo para que les prestaran las lanchas para ir a fiscalizarlo. Es decir, se producía también una advertencia previa respecto de la fiscalización. Porque si a mí me llaman y me dicen, oye, te voy a ir a fiscalizar a las 12 del día, préstame tu lancha, yo lo voy a buscar y a las 12 del día ya tengo todo arreglado, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de absurdos se producen desde siempre. Nosotros lo exponíamos, lo poníamos en la palestra ya en el 2016, ahora estamos en el 2025, imagínense, y no ha habido mucho cambio respecto de esto. Y por lo mismo me sorprende también que hayan sectores de la política que estén planteando la idea de generar menos Estado, menos Estado. Y yo me pregunto cómo menos Estado, o sea, de los 2 fiscalizadores que hay en nuestro territorio va a haber 1, van a haber 0. ¿A quién vamos a cortar para reducir el Estado? Si en realidad en el Distrito 26 precisamente lo que hace falta es Estado. Entonces, uno se pregunta cuáles van a ser los recortes estatales acá. ¿Va a haber menos personal del que ya hay para fiscalizar? Tenemos unos días todavía por delante para poder aclarar esos temas. Efectivamente, ahí hay una... Eso impacta, yo creo, mucho el tema de fiscalización en nuestro territorio. Muchas gracias. Quiero agradecer. 10:30, pasó volando el tiempo, estuvo muy entretenido. Nos vamos a encontrar en 2 viernes más, porque el próximo viernes es de Halloween, así que no es posible encontrarse. Muchas gracias a ustedes, Jaime Sáez. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana, que estén bien. Ya, igual, gracias, Mauro, también. Gracias, Adriana. Que estén bien. Un saludo para todos. Que estén muy bien, Adriana, gracias. también, a recuperarse. Hasta pronto, pues. 10:30. Vamos a nuestra pausa y ya estamos con más Primer Café de Cooperativa en este viernes. Una pausa. Ya continuamos con el Primer Café de Cooperativa. Red Los Lagos.